nuestra historia. Y vamos a ver que se va a dividir en 4 épocas importantes. Acá podemos ver la época primitiva, la época de desarrollo del periodo de la Constitución, también la época del establecimiento del sistema de las composiciones orgánicas. Acá no lo completé, pero ya con orgánicas. Y por último, la química orgánica del siglo XX. ¿Ya, chicos? Vamos a empezar a resumirlo así rapidito. Ya, en la época primitiva vamos a ver que el dato más importante y tal vez lo que le ha dado una era nueva o incluso el nacimiento de lo que es la química orgánica, ¿ya? Porque vamos a decir que en esta época primitiva se va a sintetizar lo que es el compuesto orgánico de la urea, ¿ya? La urea, aquí se los voy a resultar. La urea. Vamos a decir que esto ha pasado en 1828 por... ¿quién lo va a descubrir? ¿O quién es el señor que lo descubre? Va a ser Waller, ¿ya? Bueno, entonces todo esto es ahorita importante. Ya, chicos. Como primer dato importante de la época primitiva vamos a tener la síntesis de la urea en 1828 por Wöhler. ¿Por qué este dato es importante? O sea, ¿por qué la urea? ¿Por qué es importante la síntesis de la urea? ¿Por qué no del litio? O sea, tantos compuestos se han descubierto en esta época, pero ¿por qué ha sido tan importante la síntesis de la urea? Porque al descubrimiento de lo que es la urea, se da el surgimiento de la química orgánica como ciencia independiente. ¿Eso qué quiere decir? Que antes no había química orgánica, o sea, simplemente era química general. Podemos relacionar que la química orgánica y la química inorgánica estaban juntas, o sea, no había separación. Sabemos que la química orgánica es a base del carbono, ¿no? O sea, va a hablar más de lo que es carbono, mientras que la química inorgánica es de todos los otros compuestos que restan. Podemos decir el litio, compuestos metales, no metales, incluyendo el carbono. Pero la química orgánica es específicamente o exclusivamente de lo que es el compuesto del carbono, ¿ya? Entonces, en la época primitiva, vamos a decir que al descubrimiento de la síntesis de la urea en 1828 por Wöhler, se va a dar el surgimiento de la química orgánica como ciencia independiente. Se va a nacer en esta época la química orgánica, ¿ya? En la segunda época, vamos a decir que ha durado 30 años hasta 1958. 1958, ¿ya? ¿Qué datos van a haber dentro de este periodo? No dentro de esta época. Vamos a decir que en esta época mayormente se hacían lo que son las hipótesis. La mayoría de nosotros sabemos que es hipótesis, ¿no? Son ideas que tú dices, digamos, puede ser que está pasando esto, puede ser que pase esto, pero tú no tienes evidencia, o sea, no lo has comprobado, no sabes si va a pasar, no sabes si ya ha pasado, o sea, son ideas, lo pueden relacionar con ideas, lo que es. ¿Alguien ha hablado, chicos? A ver. Voy a entrar yo ahora. Ay, no. El mismo problema que el anterior. Aquí. Ya. Ya, entonces seguiremos con esto. Ya. Entonces, en lo que es el desarrollo del periodo de conclusión, decimos que ha durado 30 años hasta 1958. O sea, a partir de esto ha pasado 30 años desde 1950 hasta 1958. ¿Ya ven? Y vamos a ver que va a haber mayor cantidad de hipótesis, o sea, ideas que no han sido comprobadas o teorías, sí, podemos decir que son teorías que no han sido comprobadas, o sea, solo son teorías, no han sido experimentadas, no tienen un registro químico, no tienen un registro de investigación, o sea, son ideas simplemente como rumores o chismes, pónganse así, ¿ya? Después, como último dato, que es el más importante, que yo creo que es de esta época, va a ser el descubrimiento de la tetravalencia. ¿Por quién? Por el señor Kekulé, ¿ya? Entonces, se va a descubrir lo que es la tetravalencia. ¿Ya, chicos? ¿Alguien me saca su micrófono? Ya, entonces, en la primera época primitiva vamos a desde la urea, y que desde acá van a hacer lo que es la química orgánica. En el periodo de la Constitución, vamos a decir que ha durado 30 años, hasta 1958, donde la mayor cantidad de información que había solamente eran hipótesis.
Y acá es donde se va a descubrir, o sí, se va a descubrir lo que es la tetravalencia del carbón, ¿ya? ¿Qué es esta tetravalencia? ¿Alguien me dijo algo? No, compañera, solo que alguien prende su micrófono y no está hablando, pero está haciendo ruido. No deje escuchar. A ver, voy a... ¿Sigue con el micrófono prendido? No, no. Ya lo apagas. No. Y ya. Si no, ya estaba. Ya. Entonces, ya, segunda época, ya hemos terminado. Tercera, no, este se les quería explicar. ¿Qué es la tetravalencia del carbón? Aquí falta carbón. ¿Qué es la tetravalencia del carbón, chicos? La tetravalencia del carbón es la, ¿cómo podemos decirlo? A ver, la capacidad, sí, la capacidad o la propiedad sería la palabra correcta, la propiedad del carbono de poderse unir a otros 4 elementos. O sea, en química orgánica la mayoría hemos visto, ¿no ve? La C, y que está acá arriba tiene un brazo, abajo tiene otro brazo, izquierda, derecha tiene otro brazo, ¿no? Entonces se puede unir a 4 elementos diferentes, ya sean saturados por hidrógeno, también pueden ser compuestos orgánicos, inorgánicos, perdón, metales, no metales, todo eso, ¿no? De la tabla de valencia. Esa es la tetravalencia del carbón, ¿ya? Entonces vamos a decir que en la segunda época es donde se va a descubrir esa tetravalencia del carbón, ¿ya? Si tienen dudas me dicen nomás, chicos. Ahora, iremos con lo que es el establecimiento del sistema de combinaciones orgánicas, ¿ya? Vamos a decir que esto va a ir más o menos a lo que, o se va a abarcar más o menos hasta finales del siglo. Ay, ¿quién está hablando? Ya, hasta finales del siglo, ¿ya, chicos? O sea que esto va a abarcar hasta finales del siglo. ¿Qué lo podemos ver? A ver. Ya, hasta finales del siglo. ¿Qué descubrimientos importantes va a haber dentro de esta época? Va a haber el descubrimiento de radicales libres, ¿ya? Radicales libres. En radicales libres vamos a hablar lo que es, sigue hablando de lo que es la química orgánica, cuando sabemos que hay una, eso ya en el ejercicio les voy a mostrar, hay una ramificación primaria y siempre, o bueno, no siempre, en algunos casos va a tener una ramificación secundaria, pero si tú separas esta ramificación secundaria vas a ver que tiene un bracito al aire, que sería su ramificación libre. Y esa ramificación libre, ¿para qué sirve? Para adosarse o adherirse a lo que es la primera cadena, ¿ya? Entonces, acá en la tercera época es donde se va a ver el descubrimiento de los radicales libres y también muchas familias, o sea, diferentes familias alcanas, alquenos, todo ese tipo de familias. Pero el que más relevancia va a tener es los radicales libres. ¿Por qué? Porque los radicales libres tendría que ser lo primero que han encontrado, o sea, lo más básico, lo primero que tuvieron que haber encontrado. Pero lamentablemente ha sido lo último que han encontrado, o sea, después de haber encontrado todo lo que es óxidos, o sea, todas las familias que hay en química, al final, ¿qué se dice? Han descubierto lo que es la tetravalencia, diré, los radicales libres, ¿ya? No, aquí había estado, el mismo dato, ya finales del siglo, fines del siglo, ya. Y ya, también vamos a decir que en esto lo voy a leer, pues, se van a confundir copas. Ya. También vamos a decir que dentro de esta época se va a iniciar lo que es la experimentación de diferentes combinaciones químicas. Habíamos dicho, ¿no ve? Que acá en la segunda época solamente habían ideas, hipótesis, o sea, no hay experimentos. En acá ya va a surgir lo que es la duda, lo que van a empezar a dudar de estas hipótesis, van a decir, es verdad, es mentira, si pasa esto o no pasa esto, ¿ya? Entonces, por eso es que en la tercera época se van a empezar a hacer lo que es la experimentación de diferentes combinaciones químicas. ¿Qué, chicos? Y por último, en el siglo XX vamos a ver que ya va a haber todo lo que es el planteamiento y el registro de teorías. O sea, estas últimas 3 épocas van a ir en orden. La segunda época es de pura ideas, o sea, pura suposición. La tercera época es de experimentación y la última época es de registro. O sea, ya van a registrar puro experimentos, tipo que esto ha pasado tal cosa, al juntar este compuesto con este compuesto, se ha creado tal cosa. O sea, ya va a haber registro de estos descubrimientos. ¿Ya? Ahora, si no me equivoco, este sigue hasta bajito. Ya, ahora vamos a ir a lo que son... ya, hasta aquí no más había dejado. Ya.
Vamos a ver lo que son los pilares de la química, ¿ya? Como pilares de la química vamos a tener a tres importantes. Una va a ser la alquimia, que está ahí, pero no alcanzo a escribir lo demás. Ya, alquimia, la metalurgia y la medicina y farmacia. Ya, chicos. En lo que es la alquimia, vamos a ver que los alquimistas, porque van a ser personas que van a estudiar lo que es la alquimia, vamos a ver que los alquimistas van a tener un interés de la transmutación y el elixir de la vida. ¿Qué va a ser la transmutación? Va a ser convertir un elemento a otro. Por ejemplo, podemos decir las aleaciones cuando son la combinación de dos compuestos o de dos diferentes, no estructuras, o sea, sí, compuestos, sería compuestos, la palabra correcta es compuestos. Puedes juntar tal vez sodio con potasio y te va a salir un compuesto, o sodio con cloro, te va a salir tal cosa, ¿no ven? Entonces, a eso se ve lo que es la transmutación, que va a ser el convertir un elemento a otro, o sea, transformar elemento, ¿ya? Y el elixir de la vida, que para ellos, o sea, para los alquimistas, era el punto más alto que puedes llegar, o sea, en donde tú puedes llegar a vivir bien, o sea, donde tu vida es perfecta, así más o menos, ¿ya? Esto va a rondar, o dónde van a tener su mayor auge los alquimistas, o dónde van a ser más famosos, o dónde les va, no famosos, sino dónde les va a ir mucho mejor a los alquimistas con todo lo que son sus teorías, su ciencia, con diferentes registros y todo eso, científicos, va a ser en el siglo XVI, ¿ya? En el siglo XVI. Esto, chicos, se ven a memorizar porque de los metalurgistas es otro siglo. Es en el siglo XVI. Y vamos a ver que como los alquimistas empezaban a redactar todo lo que, o sea, habíamos dicho que en este último periodo, en esta última época ya había registro, ¿no? O sea, ya han empezado a registrar todo lo que estaban haciendo. Acá los alquimistas, como ya había registro, ellos también han empezado a hacer todo lo que son sus registros, ¿ya? Pero va a haber un pequeño problema, el cual va a ser con este señor, que se llama Geber, ¿ya? Tiene su nombre, no lo he anotado, pero ese es su nombre en latino, podemos decir, ¿ya? Geber. ¿Quién era este señor? Geber fue el que tradujo los textos de alquimia, o sea, todos los textos de alquimia estaban en otro idioma, ¿ya? Entonces Geber fue su traductor. Pero ¿qué problema tuvo? Tuvo problemas como la lengua y él mismo, o sea, no podía adaptarse a las ideas de la alquimia. O sea, era como si la alquimia fuera una religión y Geber fuera de otra religión. Y él no podía adaptarse a las cosas que hablaba la alquimia. ¿Por qué no podía adaptarse? Porque él era un fiel defensor de las ideas aristotélicas, de los cuatro elementos, ya que gracias a esto no respetaba las ideas de los alquimistas. O sea, lo que quiero llegar es que ese señor Geber era el traductor de los libros de la alquimia. ¿Por qué? Porque estaban en otro idioma. El problema en el cual ha involucrado tanto la caída de los alquimistas, porque ellos baja su auge, como les dije, ¿no? Su mayor auge es en el siglo XVI, pero van a empezar a bajar desde ahí gracias a este señor. ¿Por qué? Porque estos libros no han podido llegar a lugares más lejanos, o sea, como Geber lo traducía, no ha podido hacer que esos libros lleguen a más lejos, o sea, a mayor cantidad de personas que puedan obtener estos conocimientos. ¿Pero por qué? Es que Geber, uno, no hablaba la misma lengua que los alquimistas. Entonces, era un problema de traducción, ¿ven? Ya principalmente. Y segundo, Geber era fiel defensor o fiel creyente de todas las ideas aristotélicas que iban en contra de lo que es la alquimia. Si las ideas aristotélicas hablaban de cuatro elementos, la alquimia no hablaba de estos, o sea, mejor los contradecía. Entonces había ese choque. Y vamos a decir que Geber, los libros que ha podido llegar a traducir, los va a traducir en lo que es el siglo X, ¿ya? Después, en acá mismo de la alquimia, vamos a ver que van a tener el uso del vidrio, ¿ya? Acá ya van a empezar a manejar lo que es el uso del vidrio los alquimistas. También vamos a decir que van a formar ácidos, ¿ya? Ácidos, van a formar ácidos. Dentro de estos ácidos vamos a tener, si no me equivoco, a 3 ácidos fuertes y a uno que va a ser débil. Estos 3 ácidos fuertes, que los voy a poner, todos son ácidos, ya les voy a poner solamente el nombre.
el nítrico, el sulfúrico y el clorhídrico, ¿ya? Ya. Estos son los ácidos fuertes ahorita. Estos ácidos fuertes son orgánicos, ¿ya? Son orgánicos. Perdón, inorgánicos, son inorgánicos. Mientras que el ácido acético va a ser un ácido que no es fuerte, o sea, no va a ser nocivo, no es nocivo. Y este es orgánico, ¿ya? Entonces, los alquimistas van a formar ácidos importantes. 3 ácidos son inorgánicos, los cuales van a ser el nítrico, el sulfúrico y el clorhídrico. Y van a crear un cuarto ácido, el cual va a ser el acético, que no es fuerte. Y este cuarto ácido va a ser orgánico, ¿ya? También van a crear van a crear también lo que es el álcalis, ¿ya? Voy a poner mayúscula. Ya, lo que es el álcalis. ¿Qué es este álcalis? Van a ser bases importantes para lo que es la química inorgánica principalmente. Y van a ser 2, los cuales van a ser hidróxido de potasio y el hidróxido con H lo voy a poner ya, esto mayúscula lo pondremos ya. Y el hidróxido de calcio, ¿ya chicos? Entonces, los alquimistas, después de haber formado ácidos fuertes y un ácido débil, también van a formar lo que es el álcalis, que van a ser como las bases de la química, ¿ya? Y van a formar estos, el hidróxido de potasio y el hidróxido de calcio, ¿ya? También van a descubrir o van a formar lo que es el agua regia. ¿Qué era esta agua regia? Servía para identificar diferentes oros. Bueno, no oros. Hay 2 tipos de oros, ¿no? Uno el oro falso y otro el oro verdadero. Entonces, esta agua regia servía para identificar el oro falso, ¿ya? Ya que cuando le ponían esta agua regia, esta se empezaba a desteñir, o sea, se despintaba, perdía el color a oro, ¿ya? Entonces, alquimistas van a formar ácidos, forman el álcalis, que son bases, y forman o descubren también lo que es el agua regia, ¿ya? También el uso del vidrio, lo que es el agua regia. Y también vamos a decir que van a incursionar en lo que son las aleaciones. ¿Ya? En las aleaciones. Ya les había dicho, ¿no? Las aleaciones van a ser combinaciones de metales, o sea, cuando juntas metales. Ay, no, estoy mal escribiendo mal. No creo que estaba bien. Ay, ya. Ya se entra, ya. Ya. Entonces, las aleaciones van a ser combinación de metales. Hasta ahí va a ir lo que son los alquimistas. A ver, un repaso le vamos a dar. Vamos a decir que los alquimistas van a tener interés en la transmutación, que va a ser el transformar un elemento, o sea, un elemento a otro. O sea, lo van a cambiar su estructura química, su estructura interna, ¿ya? También van a tener interés en lo que es el elixir de la vida. Vamos a decir que ha tenido su mayor auge en lo que es el siglo XVI, pero ¿por qué ha bajado este auge? O sea, ¿por qué no ha seguido subiendo? Va a ser gracias al subtraductor, que va a ser Geber, que no va a poder llegar a traducir todos los libros por 2 razones. Uno, por la misma lengua, o sea, que no dominaba bien la lengua que manejaban los alquimistas. Y otro, también porque él era fiel creyente de las ideas aristotélicas, o sea, que las ideas aristotélicas hablaban de 4 elementos, mientras que los alquimistas daban la contra a estas ideas. Entonces, él no podía dejar de creer su creencia o su idea aristotélica, ¿no? Entonces, por eso. Y los únicos libros que ha llegado a traducir se van a traducir en lo que es el siglo X, ¿ya? Los alquimistas, como descubrimientos importantes o qué cosas importantes han hecho en su auge, ¿no? O en su época, vamos a decir que ellos manejaban el vidrio, o sea, ya han empezado a manejar el vidrio. También la formación de ácidos, los cuales 3 van a ser fuertes e inorgánicos, que habíamos dicho que era el nítrico, sulfúrico y clorhídrico. Y uno que va a ser débil, o sea, que no es nocivo, no es fuerte y es orgánico, el cual va a ser el acético.
También habíamos dicho que van a descubrir lo que es el álcalis, que son bases de lo que es la química inorgánica, que van a ser el hidróxido de potasio y el hidróxido de calcio. También hemos dicho del agua regia, que servía para identificar el oro falso, y las aleaciones, que eran las combinaciones de metales. ¿Ven? Ya, ahora iremos a los metalurgistas. Acá me he olvidado un dato importantísimo. Los alquimistas eran personas con estudio, ¿ya? Ya, o sea, todos los alquimistas o las personas que conformaban parte de los alquimistas eran personas con estudio, habían estudiado. Tenían más o menos la metodología de estudio de los filósofos, o sea que era un profesor y tenía su aprendiz. Entonces los alquimistas eran personas con estudios, o sea que se habían preparado específicamente para lo que es la alquimia, ¿ya? Pero los metalurgistas, que los vamos a poner como si los alquimistas y los metalurgistas fueran enemigos, ¿ya? Si no me equivoco, está igual, tengo que ponerle puntito. Ya. Los metalurgistas van a hacer todo lo contrario de los alquimistas. Estas personas eran sin estudios, ¿ya? Pondremos unas personas. ¿Ya? Los metalurgistas entonces eran personas sin estudios. O sea que no se habían preparado para ser metalurgistas. Ellos inconscientemente eran metalurgistas, ¿ya? Ay, no, mira, sí he puesto. Ya, entonces metalurgistas sin estudios. ¿Ya? Pero si eran personas sin estudios, ¿qué eran? No me digas que solo estaban en su casa. Estas personas eran artesanos, ¿ya? Eran personas sin estudios, pero eran artesanos, perdón. ¿Ya? Y acá vamos a decir, les voy a contar un poquito, lo voy a desarrollar un poquito antes de ir a sus dos personajes importantes, ¿ya? Estas personas sin estudio, ¿por qué han llegado a ganar a lo que son los alquimistas? Porque una vez que los alquimistas han bajado de su auge, desde el siglo XVI han bajado, los metalurgistas son los que suben, o sea, suben su auge y van a seguir subiendo. O sea, ellos no van a bajar todavía, van a durar más que los alquimistas. ¿Por qué? Los alquimistas se basaban mayormente en lo que es teórico, en las teorías que sacaban, en el por qué ha pasado esto, por qué puede pasar esto, por qué está pasando esto, todo ese tipo de cosas. Mientras que los metalurgistas eran personas que ya comprobaban inconsciente, o sea, sin saber, ya estaban haciendo experimentos. Como eran artesanos, ellos no sabían que en realidad estaban resolviendo cosas que los alquimistas estaban poniendo en duda. Ya, o sea, que los alquimistas decían no tenían ideas o tenían teorías. Los metalurgistas ya las desarrollaban. Por eso es que esos metalurgistas van a crear libros, que ahorita les voy a decir los títulos y todo, van a crear libros que le van a ganar a sus libros de la alquimia. Porque en estos libros ya van a estar descritos y van a estar escritos con diferentes teorías y experimentos. O sea, ya van a ser más concretos, ya más comprobados. Mientras que los libros de los alquimistas eran más teóricos y, o sea, de pura ideas, o sea, de pura hipótesis, ¿ya? O sea, no eran conclusas. Mientras que de los metalurgistas sí eran. Ya, a ver, no sé si... Ahí está. Ahora, dentro de lo que son los metalurgistas, vamos a ver a dos personajes importantes, ¿ya? Estos dos personajes... sí, eso me he olvidado. Su mayor auge va a ser igual. En el siglo... Ay, no, chicos, estoy copiando mal. Estoy mal, este era 14, perdón. Este era 14 y este era 16. Y yo ya dije, yo me estoy recordando mal. Ya, su mayor auge va a ser en el siglo XVI. Esto sí es 16. Este es el siglo XIV, ya de los alquimistas. De los metalurgistas va a ser el siglo XVI. 16, ¿ya? Su mayor auge va a ser en el siglo XVI. Y vamos a ver que va a tener dos personajes importantes, ¿no ve? Su primer personaje importante, lo voy a poner con mayúscula, va a ser Vanosio.
escribe así. Y su apellido más por si acaso. Berengucio. ¿Ya? Que va a desarrollar, o bueno, va a crear lo que es el libro Pirotecnia. Y no les voy a poner la fecha de nacimiento y de muerte de los autores, ¿ya? Solo les voy a poner que se dice qué libro han creado o de qué libro son autores y la fecha de publicación. Este señor va a ser el autor del libro, ay no, ya, directo le pondremos el nombre, Pirotecnia, ¿ya? Ya, del libro Pirotecnia, que va a ser publicado en 1540. ¿Ya, chicos? Ese va a ser su primer, su primer personaje importante. Ahora, el segundo personaje importante va a ser Jorge, yo le digo Jorge, pero es Gorgius. Gorgius Agrícola. Agrícola. Este señor va, sí, les pongo la descripción más, ¿no? De qué hablaba la pirotecnia. Sí, eso más se los pondré. Sí, se los pondré nomás. Ya, Vanose Berengucio, ya. Va a ser autor del libro Pirotecnia, el cual va a ser publicado en 1540. Y vamos a decir que va a tener los conocimientos de la fundición de metales, ¿ya? Vamos aquí, habla de la fundición. Ya, los acentos después arreglamos. Va a hablar de lo que es la fundición de metales, ¿ya? Por eso es que se vuelve más famoso que los libros de los alquimistas. Mientras que nuestro segundo autor, que va a ser Jorge Agrícola, Jorge Agrícola, va a ser autor del libro, Re Metálica, ¿ya? Que va a ser publicado en 1556. Y vamos a decir que hablaba, que hablaba específicamente de, ¿cómo les puedo decir esto? Que hablaba más o menos de los análisis minerales y el refinado de los metales. O sea, cómo es que un metal puede llegar a ser tan refinado o cómo es la base o cómo se lo encuentra este mineral. Y entonces le pondremos como hablaba, y igual sí hablaba. Hablaba del análisis de metales y ya, y el refinado de estos. Entonces, vamos a tener dos importantes, ¿no ven? Eso también, acá falta eso. También va a hablar de las enfermedades de los mineros. ¿Ya? Va a hablar de las enfermedades de los mineros. Sí, solamente eso. Eso también podemos complementar. A ver. Tratamiento. Ya. Entonces, metalurgistas eran personas sin estudio que eran grandes artesanos. ¿Ya? Los metalurgistas eran personas sin estudios, pero eran grandes artesanos. Vamos a decir que su mayor auge ha sido en el siglo XVI. Y vamos a tener a dos personas o dos personajes importantes. Vanosio Berengucio, quien va a ser el autor del libro Pirotecnia, que va a ser publicado en 1540, y va a hablar sobre la fundición de metales. Este libro, específicamente el de Vanosio Berengucio, vamos a decir que va a ser aquel que va a humillar, así, en palabras, que va a humillar a los alquimistas. ¿Por qué? Mientras los alquimistas tenían hipótesis y todo tipo de ideas, en el libro de la pirotecnia, o sea, ya lo comprobaba, ya decía qué es lo que pasa realmente, no como lo hablaban los alquimistas, porque los alquimistas no hacían, pues, experimentos, ¿no? Mientras que los metalurgistas sí lo hacían. Entonces, el primer libro, Pirotecnia, se lo va a denominar como aquel que ha humillado a los alquimistas. Acá hemos dicho que hablaba de la fundición de metales, también las aleaciones, tratamientos de metales, todo eso, ¿eh? Ya. Ahora, el segundo personaje era Gorgius Agrícola.
Este señor va a ser el autor del libro Remetálica, que va a ser publicado en 1556, el cual va a hablar de la obtención de tratamientos de minerales, enfermedades comunes de los mineros, ¿ya? Mayormente es tratamiento de los metales y enfermedades de mineros, pero en el libro dice que hablaba del análisis de metales, que sería como el tratamiento de metales, y al refinado de estos, que igual sería tratamiento de los metales, ¿ya? Ahora iremos abajo. Y no me acuerdo cómo se hacía. Ya, aquí mismo lo escribí. Según yo, aquí se pone el puntito. Sí, ahí está. Ya, ahora iremos a lo que es medicina y farmacia. Ya. Dentro de lo que es la medicina y la farmacia, vamos a ver una ciencia que es importante, ¿ya? La iatroquímica. De lo que es la química, con la ciencia de la química, más lo que es la medicina, ¿ya? Entonces, la iatroquímica, ¿qué es? La combinación de dos ciencias. Es como biofísica, ¿no? Biofísica es la combinación de biología con física. Iatroquímica va a ser la combinación de lo que es la química más la medicina. ¿Quién va a ser el padre de la iatroquímica? Como tenemos padre de anatomía moderna, todo eso, ¿no ve? Acá también hay un padre, el cual va a ser Paracelso. ¿Ya? Paracelso. Entonces, en medicina y farmacia vamos a ver que hay una ciencia demasiado importante, la cual va a ser la iatroquímica, en la cual va a ser la constitución o el... ¿Cómo pueden? No, la diferencia... Sí, la constitución de dos ciencias, digamos la química y la medicina. ¿Y quién va a ser su padre? Va a ser Paracelso. Este señor, Paracelso, le voy a poner entre paréntesis, este señor Paracelso, vamos a decir que obliga, porque casi obliga, pero pondremos obliga, a los, ¿qué se llamaban estos señores? A los médicos. He olvidado hasta eso, ya. A los médicos... obliga a los médicos a estudiar la iatroquímica. Ya. Entonces, como Paracelso era el padre de la iatroquímica, él va a considerar que la iatroquímica es algo fundamental y algo demasiado importante para lo que es la ciencia de la medicina. Entonces, por esa razón, obliga a los médicos a estudiar la iatroquímica. O sea, casi los obliga, pero en sí los ha obligado, ¿ya? Y vamos a decir que la iatroquímica, aquí le pondremos eso, que la iatroquímica se va a desarrollar en lo que es el siglo, aquí está, directo el nombre, ¿no? A ver ya, capaz nomás, ya, siglo, ¿dónde está mi I? Ahí está, entre estos dos siglos, ¿ya? Que sería el 16 y el 17, ¿no ves? Ya, entonces la iatroquímica va a tener mayor relevancia o se va a desarrollar en lo que son los siglos 16 a 17. ¿Ya? Entonces, acá, dentro de esto, vamos a ver también personajes importantes. Aquí está, sí, aquí está. Vamos a ver a personajes importantes. Dos van a ser autores de libros y dos van a ser padres de diferentes ciencias o de diferentes ramas de todo lo que es la medicina o bien la química. ¿Ya? Primero vamos a ver a Jean-Baptiste Helmont. Jean-Baptiste Helmont. Que vamos a decir que es aquel que va a hacer diferentes experimentos, pero se lo va a considerar o se lo va a nombrar como padre de la nutrición. ¿Ya? Entonces va a ser padre de la nutrición. En medicina y farmacia va a tener relevancia este señor, que va a ser padre de la nutrición. ¿Ven? Como segundo personaje vamos a tener a Robert Boyle. Está aquí. Robert Boyle. Este señor vamos a decir que va a ser el autor del libro químico, es un químico escéptico, pero que está escrito en inglés. Se los pondré nomás en inglés.
Ya, vamos a decir, aquí se los anotaré. Ay, no, ¿qué te estás haciendo? Ya. Autor ya. ¿Qué va a ser autor chimista? Sí, he escrito bien. Ya, Robert Boyle va a ser el autor del libro El químico escéptico, es en español, ya, pero este es en inglés y así también está en el libro. Que vamos a decir que va a ser publicado en 1661, ¿ya? Acá, en lo que es el libro del químico escéptico, vamos a decir que va a presentar una imagen del químico escéptico, o sea, tal como lo dice su nombre, que va a pedir demostraciones, diferentes tipos de experimentación, o sea, va a pedir comprobación de todas las teorías que hay. ¿Ya? Entonces, lo relacionan con químico escéptico como que un químico quiere saber lo que está pasando, o sea, cómo es la vida de un químico. Lo pueden relacionar con eso. Después, después vamos a tener a el tercer... Ay, mi garganta. Ya, vamos a vamos a tener a nuestro... Ay, me olvidó cómo se dice. Ya, a nuestro tercer protagonista, diremos ya. Que me olvidó ese nombre. Ya, va... Ay, no. ¿Andreas? Andreas, estoy haciendo. Ay, estoy viendo mal ya. Ya, Andreas Libavius. ¿Ya? Que vamos a decir que es el autor del libro Alchemia. ¿Ya, chicos? Alchemia. El cual va a ser publicado en el año 1597, si no me equivoco. Sí, 1597. ¿De qué va a hablar este? Se los pongo en la descripción del libro, sí, ¿no? Por si acaso. Ya. Esto era la vista de un químico. La percepción, ponemos. Ya, la percepción del químico le ponemos. Mientras que lo que era el libro de Andrés Libavius, que era la alchemia, vamos a decir que hablaba más de lo que es o sea, se hablaba más de lo que, no se hablaba, sino era en realidad el primer manual de química, o sea, hablaba de las reglas fundamentales de la química. Entonces vamos a decir que es el primer manual de química. ¿Ya? Es el primer manual de química. Entonces, ya, a ver, le daremos un repasito. Medicina y farmacia, vamos a decir que va a nacer o va a surgir después de los metalurgistas. Dentro de lo que es medicina y farmacia vamos a tener una ciencia demasiado importante para lo que es esta rama, la cual va a ser la iatroquímica, que va a tener mayor relevancia o va a tener su mayor auge en lo que es el siglo XVI y el siglo XVII. Vamos a decir que la iatroquímica es la combinación de dos ciencias o de dos ramas, ¿ya? La cual va a ser la química más la medicina. Y el señor que ha dado raíz a esta ciencia, o el que ha creado, o el que se ha puesto a investigar primero la iatroquímica, va a ser el señor Paracelso, quien va a obligar a los médicos a estudiar lo que es la iatroquímica, ¿no? Porque considera que la iatroquímica es una parte fundamental para el desarrollo del estudio de la medicina, ¿ya? Y habíamos dicho que tenemos 4 personajes importantes que van a nacer, sino que van a tener relevancia dentro de lo que es la medicina y farmacia. Vamos a tener primero a Jean-Baptiste Helmont, quien va a ser padre de la nutrición, que va a tener relevancia o va a tener relación con lo que es medicina, ¿no? También vamos a tener a Robert Boyle, quien va a ser el autor del libro El químico escéptico o The Skeptical Chemist. Ya no sé cómo se pronuncia, ya esa, pero que va a ser publicado en 1661 y va a hablar de lo que es la percepción desde la vista de un químico, o sea, la percepción de cómo puede llegar a recepcionar, vamos a decir como la vida de un químico, así, o sea, cómo va a percepcionar o va a recepcionar todo, ¿ya? Y como último vamos a tener como tercero, pero nos falta todavía aquí uno. Como tercero, que va a tener relevancia en medicina y farmacia, va a ser Andreas Libavius,
¿ya? ¿Quién va a ser el autor del libro Alchemia, que va a ser publicado en 1597? Y vamos a decir que va a ser el primer manual de química, o sea, cómo es que en realidad debe llegarse a manejar bien todo lo que es la química. Y por último vamos a tener a Lavoisier, Lavoisier, ¿Quién va a ser este señor y qué va a hacer? Él va a ser el autor, no de un libro, sino de una teoría, la cual va a ser la teoría del flogista. Flogista, ya. Ya, la teoría del flogista. ¿De qué va a hablar esta teoría del flogista? Aquí mismo lo metemos. Habla de que todo, o sea, todo el mundo, todo, hasta tú estás formado, y habla de que todo está formado por 4 elementos importantes, los cuales vamos a decir que es el carbono, es el hidrógeno y es el oxígeno, ¿ya? Entonces, por último vamos a tener a Lavoisier, quien va a ser el autor de la teoría del flogista. ¿Y de qué va a hablar esa teoría del flogista? Va a hablar que todo lo que tú puedes ver, todo lo que tienes a tu alrededor, está formado por 3 elementos importantes, los cuales van a ser carbono, hidrógeno y oxígeno, ¿ya? Ahora, ¿qué vamos? ¿Qué hora es? Recién estamos, está bien. No se quiere tarde. Ya. Nos iremos. ¿Qué vamos a hablar acá? Definición de la química orgánica. ¿Ya? Aquí le pondremos con mayúsculas. Ya. Vamos a hablar de la definición de la química orgánica. Le vamos a meter un poquito de concepto, pero no lo voy a escribir, ¿ya? Vamos a decir que la química orgánica es la parte de la química que comprende el estudio de compuestos que tienen como base principal o que tienen como centro de atención lo que es el carbono, ¿ya? En su estructura principalmente. O sea, podemos decir que todo lo que tiene relación con el carbono. Y en esa definición de la química orgánica vamos a poder tal vez visualizar o llegar a ver más lejos de lo que antes veíamos. ¿Por qué? Según todo lo que es la química orgánica, todo está compuesto de carbono. O sea, todo, la ropa, o sea, todo lo que ves es carbono, literalmente, ¿ya? Entonces, vamos a decir que las principales fuentes de compuestos orgánicos, porque aquí estamos hablando de química orgánica, ¿no ve? Van a ser 4, ¿ya? Ponemos así. Le pondremos compuestos orgánicos. A ver, principales, principales compuestos ya. Vamos a decir que hay 4 principales compuestos orgánicos. Le pondremos con puntito. Ya. Los cuales van a ser el carbono. Le pone con mayúscula el carbono. El petróleo. Sí, está bien. Ay, no se va a separar. Ya, después lo voy a escribir, ¿ya? Iremos sino avanzando con esto. Ya. El carbono, vamos a decir, o lo vamos a empezar a describir, ¿no? Vamos a decir que no es metálico. El carbono no es metálico y va a ser el principal constituyente de los compuestos orgánicos. Ay, mira, con razón hay algo rojo, ya. De compuestos, ya, compuestos orgánicos. Ya. Entonces, el carbono, todo lo que es carbón, vamos a decir que es un elemento no metálico y va a ser el principal, el principal constituyente de los compuestos orgánicos, ¿ya?
Y también podemos decir que se la puede encontrar en todos los tejidos animales. A ver, eso más lo pondremos. Acá mismo. Ya. Entonces, también vamos a decir que el carbono se encuentra en todos los tejidos animales, no en los vegetales, en todos los tejidos animales. En nuestros tejidos, también puede ser en los tejidos de los animales. O sea, nosotros somos considerados animales también, ¿no? Y también decimos que va a ser considerada como materia prima, ¿ya? Materia prima, o sea, materia principal. ¿Sí? Al carbono lo vamos a ver como base de vida, como si fuera la célula, ¿no? Habíamos dicho que era la base anatómica, perdón, sí, pues la base anatómica funcional, lo anterior hemos hablado de la célula, ¿ya? Ahora iremos con lo que es el petróleo. En lo que es el petróleo vamos a tener su denominación o de dónde viene esta palabra petróleo. Vamos a decir que viene de petro, si está bien, que va a significar piedra, y oleum, que va a significar aceite. Entonces, petróleo en su etimología podemos decir que significa piedra con aceite o piedra aceitosa, ¿ya? El petróleo es un compuesto orgánico que se va a descomponer orgánicamente, o sea, sí, pues, o sea, como lo dice su mismo nombre, no hay tanto que explicar, ¿no ve? Que es un componente orgánico, por lo tanto se va a descomponer orgánicamente. Por ejemplo, ¿cómo se puede llegar a descomponer? Se va a descomponer por la presión y por la calor y por el tiempo, ¿ya? Podemos decir que entre más tiempo pase, este petróleo se va a descomponer. ¿O cómo es que se ha llegado a formar el petróleo? Porque la mayoría sabemos, ¿no ve? O alguna vez hemos escuchado de que el petróleo viene de lo que son los fósiles de dinosaurios, ¿no ve? Entonces, ¿cómo es que se ha transformado en petróleo? ¿Cómo se ha descompuesto a petróleo? Ha sido por el tiempo, también ha sido por la calor, porque no es que el esqueleto de dinosaurio está ahí encima, ¿no ve? Como que tú lo puedes ver, está abajo, ¿no ve? Y también por la presión, ¿por qué? Porque está tan abajo que hay una presión que va a ejercer todo lo que es la masa de la Tierra, ¿no ve? Ya está. Iremos a otro entonces. Ay, puntito, ¿dónde estás? Ya. Iremos a los organismos animales y vegetales. Así lo voy a poner ya. Ya. Los organismos animales y vegetales. Vamos a decir que dentro... Ay, me he olvidado una cosa aquí importantísima. En el carbón, en lo que es el carbón, vamos a ver dos tipos de carbón. El carbón mineral, eso me había olvidado, chicos, van a disculpar, me medio volado. El carbón mineral, se les voy a enviar ya, entonces no pasa nada, pueden arreglar de... ¿Qué va a ser cuando una planta muere? Con mayúsculas ya. Ya, ahí lo dejaremos. Que el carbono, van a haber dos tipos de carbono, el mineral y el carbono vegetal. Ya, eso más lo pondré aquí. Ya. Entonces, van a haber dos tipos de carbono. El carbono mineral, que va a ser cuando una planta muere, o sea, literal una plantita muere, y esta se va a empezar, o sea, con el tiempo se va a convertir en lo que es la turba, que va a ser un tipo de carbono, que vamos a ver más adelante, tipos de carbono, ¿ya? Y mientras que el vegetal va a ser por la acción de quemar, o sea, cuando tú quemas madera, creas carbono, ¿ve? Ya, petróleo ya hemos visto, organización de animales y vegetales, ya. En los organismos animales y vegetales vamos a ver dos tipos, o sea, como dice animales y vegetales, ¿ve? En los animales, ahí está
esto no tiene que estar así, ya. En los animales, ¿qué hora es? Hace rato era 35. La estoy volando, ya estoy mal. Hace rato, ¿qué hora he visto? Les juro que hace rato he leído 35 igual, ya, pero ya. Animales. En los animales vamos a ver que van a estar compuestas o no compuestas. ¿Cómo les puedo explicar esto? A ver. Tal vez cómo es que pueden estos organismos, o sea, los animales y los vegetales, cómo pueden llegar a obtener diferentes sustancias como vitaminas, hormonas, todo tipo de sustancias. También pueden ser residuos orgánicos o de otros organismos. Por ejemplo, serían lo que son los animales, ¿no ve? A ver, le pondremos aquí. Por ejemplo, los animales, que somos nosotros también, ¿no ve? Vamos a producir lo que es el dióxido de carbono. Dióxido de carbono. También como biomoléculas. Acá dentro de biomoléculas vamos a decir que son átomos. Átomos de carbono. Ya, átomos de carbono. No, todavía me falta átomos de carbono. Y también el alcohol, ¿ya? También el alcohol. Mientras que en los vegetales va a ser diferente. Vamos a decir que los vegetales van a consumir o van a obtener diferente tipo de nutrientes mediante ¿qué? Mediante la fotosíntesis. Ya, mediante lo que es la fotosíntesis. ¿Qué vamos a decir? Que se va a formar, o no se va a formar, van a ser de lo que son las fermentaciones y los aceites. ¿Ya? Y los aceites. Ya, entonces hemos acabado sobre los organismos animales y vegetales. Ahora iremos a la importancia... mediante síntesis orgánica, se me olvidó. Como su mismo nombre lo dice, ¿no? Es síntesis orgánica, producción. Ya, mediante lo que es la síntesis orgánica. Vamos a decir que mediante diferentes procesos, aquí lo escribiremos, ya. Por procesos físico-químicos, vamos a decir que mediante los procesos físico-químicos se va a obtener diferente fuente de compuestos orgánicos. Pueden ser, por ejemplo, los colorantes, medicamentos sintéticos, por ejemplo, tejidos artificiales, detergentes, si no me equivoco, y también explosivos. Entonces, síntesis orgánica, o sea, que va a producir algo orgánico, o sea, como su mismo nombre lo dice, no va a ser algo natural, sino algo que ha sido producido, algo que ya ha sido manejado por el hombre. Por eso dice, procesos físicos van a tener, se van a involucrar, estas dos ciencias que van a ser la física y la química, ¿no? ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de conseguir o obtener una fuente de compuestos orgánicos. Eso vamos a poner aquí. Objetivo de obtener compuestos orgánicos. Ya. Entonces, habíamos dicho que hay 4. Hasta le daremos un repasito chiquitito. Vamos a decir que en la definición de la química orgánica vamos a tener 4 principales compuestos orgánicos, los cuales van a ser como la base, ¿no? Hemos dicho que primero tenemos al carbono o al carbón, que va a ser el principal constituyente de compuestos orgánicos, o sea, que va a ser la base principal de los compuestos orgánicos o de la química orgánica.
Vamos a decir que es un elemento no metálico, sé que no es metálico, entonces no metálico, y se la va a encontrar en todos los tejidos animales, o sea, en tus tejidos, en los tejidos de los animalitos, de los pajaritos, o sea, en todo tejido animal. Y vamos a decir que hay dos tipos de carbono mineral y carbono vegetal. El carbono mineral se va a causar cuando una planta muere y esta se va a convertir con el paso del tiempo en lo que es la turba, que es un tipo de carbono, ¿ya? O hace el proceso de volverse carbón, ¿ya? Es como un carbón joven, así. Mientras que el carbono vegetal va a ser por la acción de quemar. Cuando tú quemas un arbolito o madera, ¿no? Creas carbón. Después vamos a ir a lo que es el petróleo. Habíamos dicho que su etimología de petróleo va a ser petro, que significa piedra, oleum, que significa aceite, y que se va a descomponer este petróleo de acuerdo a tres factores: a la presión, al calor y al tiempo. Por ejemplo, habíamos dicho, ¿no? Que el petróleo viene de los fósiles de dinosaurios. Con el tiempo, este fósil ha llegado a convertirse en petróleo. Por la calor, este fósil se ha vuelto en petróleo. Y por la presión que hay sobre la masa de la Tierra, ese fósil se ha podido convertir en lo que es el petróleo. Después habíamos visto de los organismos animales y vegetales. Habíamos dicho que van a ser dos, los animales y los vegetales, ¿no? Que los animales van a producir diferentes sustancias, como también van a consumir sustancias. Por ejemplo, el dióxido de carbono es algo que el animal va a producir. Nosotros no somos como las plantas, ¿no? Que respiramos dióxido de carbono y botamos oxígeno. Somos al revés, ¿no? Respiramos oxígeno y botamos dióxido de carbono. También va a haber la presencia de biomoléculas que van a ser átomos de carbono y el alcohol. Mientras que los vegetales vamos a ver una diferencia grande, la cual va a ser que va a participar acá ya lo que es la fotosíntesis. Y dentro de esta fotosíntesis vamos a ver que se va a causar gracias a la fermentación, ¿qué se va a conseguir con lo que es la fotosíntesis de los vegetales? Se va a conseguir lo que es la fermentación y los aceites. Hay tantos aceites, ¿no? De vegetales, de diferentes elementos, acá donde se aplica. Y por último vamos a ver la síntesis orgánica, la cual, como su mismo nombre lo dice, ¿no? Es síntesis orgánica, producción o creación orgánica, así tal como lo dice. Vamos a decir que es un proceso físico-químico con objetivo de obtener su compuesto orgánico. O sea, va a tratar de mantener, ¿cómo les puedo decir? Su base, sí, o sea, su base, pero no va a tener algo natural, ¿sí? Podemos decir como algo natural para poderlo producir tal como lo haría la naturaleza. O sea, tú ya creas con las cosas que tú tienes alguna estructura o alguna sustancia, pero que no se va a asemejar tanto o no va a ser igual a lo que es una sustancia que va a ser producida naturalmente. ¿Ya? Aquí. Veremos. Esto de importancia lo vamos a resumir, a ver. Y a ver, esto... yo creo que alcanzamos esos tipos de carbono o no. Sí, yo creo que sí. Ciclo de... A ver, ya. Importancia de la química orgánica. Ya. Vamos a decir que esto se los voy a tratar de explicar, ¿ya? Vamos a decir que la química, o sea, ¿cuál es la importancia de la química orgánica? Como ya les había dicho, ¿no ve? En este tema de lo que es la química orgánica o la química del carbono, vamos a ver como si la química fuera la base de todo. Entonces, vamos a decir que numerosos compuestos orgánicos o la mezcla de estos compuestos van a tener importancia en nuestra vida, o sea, van a ser tan relevantes como por ejemplo el azúcar, también como los colorantes, la cafeína, o sea, todos estos compuestos no están compuestos, suena raro, estos compuestos o estos elementos no están compuestos por una sola cosa, sino por diferentes, ¿no ve? Por ejemplo, el azúcar no es solo azúcar, tiene diferentes componentes. También podemos meter a todo tipo de alimentos como té, café, los refrescos, el alcohol. En especial el alcohol lo vamos a ver como con una función desinfectante o pesticida, ¿ya?
También vamos a ver diferentes proteínas como la leche, los huevos, las carnes. O sea, según esto, según la importancia de la química orgánica, todo lo que te he nombrado tiene base orgánica. Tiene base orgánica, tiene base de carbono. Ya sé que todo esto está compuesto por carbono, por una base orgánica. ¿Ya? Pero aquí le vamos a poner que va a tener, ¿cómo les puedo decir? A ver, ¿cómo les digo? Que está, aquí les voy a poner unos ejemplos de cómo la química orgánica está presente en nuestro día a día. Sí, así sería, que está presente en nuestro día a día. Por ejemplo, vamos a decir lo que es en la ropa. Con minúscula aquí lo haga. Ya. Vamos a decir, por ejemplo, en la ropa. En la ropa. También va a tener relevancia o se va a ver en lo que son los jabones, los shampoos, o sea, todo lo que es material de limpieza, pues, pero para la integridad, sino para el cuerpo, ¿no ve? Por ejemplo, se los pondré ya. Esto que está en el libro. Y desodorantes. Ya. También vamos a ver que va a estar en medicinas, perfumes, también en utensilios de cocina. Y por último va a estar en lo que es la comida. Por eso es que la química orgánica es tan fundamental o es la base. Porque imagínate, si tu ropa, si las cosas con las cuales te aseas, si los medicamentos que tomas cuando te enfermas, incluso cuando te perfumas, o diferentes utensilios que manejas día a día, o la comida no estuviera a base de lo que es la química orgánica, literalmente morirías, ¿no? Porque todo lo que consumes, todo lo que está a tu alrededor es a base de lo que es la química orgánica, ¿ya? Entonces, aquí veremos, ya, el siguiente subtítulo dice el carbono, tipos de carbono y el ciclo del carbono, ¿ya? ¿Qué hacemos? Vamos al ciclo de carbono. Ya, veremos primero los tipos de carbono y ahí yo creo que lo dejaremos, chicos, porque les tengo que decir algo, ¿ya? Les tengo que chismear. Ya. En tipos de carbono, vamos a ver dónde está. Aquí está. En tipos del carbono, bueno, el ciclo de carbono después es lo siguiente, vamos a ver. En tipos de carbono vamos a ver que hay dos tipos de carbono. Por ejemplo, los orgánicos, los cuales van a estar compuestos a su vez por los hidrocarburos, los alcoholes, los hidrocarburos, los alcoholes, las cetonas y los aldehídos, ¿ya? Estos van a estar compuestos por lo orgánico, ¿no ve? Hidrocarburos, alcoholes, cetonas y aldehídos. Y por lo inorgánico, ay, no, ¿qué he hecho? Es la ya. Y en lo que es lo inorgánico, vamos a hablar del monóxido de calcio, que se va a escribir así, y el dióxido de calcio, que va a ser carbono, oxígeno, 2. Hay 3. Trióxido ya sería eso, ¿no? Ya. Ay, caramba. Pucha, ahora de doble. Ya. Listo. Entonces, en tipos de carbono vamos a ver de dos tipos. Los orgánicos, que van a ser hidrocarburos, alcoholes, cetonas, aldehídos. Y los inorgánicos, que van a ser el monóxido de carbono y el dióxido de carbono. ¿Ya? Ahora sí desarrollaremos bien estos tipos de carbono. Vamos a ver a la... Eso se les voy a poner con puntitos para que lo diferencien del otro, ¿ya? ¿Dónde está? Aquí está. Antracita. Ya, vamos a tener a la antracita. Y aquí vamos a poner su conceptito. Vamos a decir que es un carbón conocido como carbón mineral, ¿ya? Vamos a ponerle carbón mineral. Carbón mineral, ¿ya? Que va a estar compuesto de un 95% de carbono. O sea,
la antracita en sí va a ser casi carbono. Ya le falta poquito, ¿ya? También vamos a decir que es combustible. O sea que si lo prendes fuego se va a prender rápido. Y vamos a decir que tiene una estructura cristalina y de color negro brillante, ¿ya? Y también que es poco volátil. ¿Ya? ¿Qué es volátil? Esa tal vez la mayoría está, ¿no? ¿Qué es volátil? ¿De qué me está hablando? Volátil significa o es como sinónimo de decir sin agua, o sea, no tiene agua. Entonces está diciendo que la antracita en sí es de poca agua, por eso es tan combustible, por eso es que si te lo prendes se va a encender rápido, ¿no? Ahora veremos al lignito. El lignito va a ser compuesto de un 60 a un 70, ya de un 60 a un 75%. Ahí está. Que va a estar compuesto de un 60 a 75% de lo que es el carbón. Y vamos a decir que sí es volátil, medio volátil, es medio volátil. Y también que no, o sea, es un combustible regular, ¿ya? Ya, y es un combustible regular. Ahora iremos al otro, a la turba, ahora sí. Hace rato ya hemos visto la turba, ¿no? Ya hemos nombrado. Ya. Vamos a decir que la turba va a tener menos del 59%. Ay, escribe ya. Menos del 59% de carbón, ¿ya? Menos del 59% de carbón. Ya. Ay, siento que escrito mal, pero ¿por qué? Ya. Vamos a decir que la turba está constituida por menos del 59% de carbón, ¿ya? Y vamos a decir que es muy volátil. Vamos a decir que es muy volátil, que también es el peor combustible. ¿Ya? Y es el peor combustible. Ahora vamos a ver al grafito. Vamos a ver o hablar también de lo que era el grafito. Vamos a decir que es la forma. Ay, ¿qué estoy haciendo? Ya. El grafito va a ser la forma más blanda del carbón, ¿ya? Vamos a decir que no es con una capacidad de convulsión, o sea, no va, si lo prendes fuego, no va a prender fuego, pero vamos a decir que tiene una gran capacidad eléctrica, ¿ya? Que tiene una gran capacidad eléctrica. ¿Qué quiere decir que tiene una gran capacidad eléctrica? Va a decir que va a permitir muy bien la conductividad eléctrica. O sea, si tú vas a vas a empezar a unir algún tipo de cable con lo que sería el grafito, que incluso el grafito es el tipo de carbón que tú usas para escribir, o sea, el que está en los lápices. Si tú lo juntas, vas a ver que hay una excelente o una muy alta conductividad eléctrica, ¿ya? Entre lo que es el cable y tu lápiz, si digamos, haces la prueba con un lápiz. Y por último vamos a ver a la uña. ¿Qué vamos a decir? Que es aquella que arde con facilidad. Es aquella que va a arde con
facilidad. Ya, con facilidad. Ya, chicos, ahí lo dejaremos. Ya están bien las 12. ¿Ya? Yo también me he pasado.